programa es perfecto para disfrutar en familia. Conocer el origen del territorio donde estamos viviendo y los cauces de los ríos nos permite decidir mejor dónde vivir ante los efectos del cambio climático. Hoy, en Umbrales, veremos de qué manera modelar los ríos ayudó en el pasado y cómo nos permite hoy un mejor manejo de los riesgos de las aguas ante los efectos del cambio climático. El suelo en el que construimos nos habla de la historia del territorio donde ha crecido Lima y los indicios claros de su origen están en la Costa Verde. ¿Está la ciudad asentada sobre los sedimentos arrastrados por huaicos de millones de años? Hace millones de años esto era un plano, lo que se llama un plano inclinado. Un plano inclinado como una tabla que va hacia el mar. De modo que los huaicos, los aluviones que ahora conocemos, venían en forma plana, se dispersaban y hacían pues una tabla de materia nueva. Esas se pueden ver aquí, los bordes, son líneas o capas de piedra rodada cuando hubo aluvión, o bien arenas, que significa que por mucho tiempo estaba ahí tranquila, llegaba el río tranquilamente. También hay arcilla, significa que eso que era la profundidad del río, que era ancho. Entonces una serie de capas que nos da la historia de cómo esto en millones de años se ha ido formando. Luego ha habido un derrumbe que ha hecho el acantilado y ha quedado al descubierto la historia geológica de esta región del Perú, que como sabemos pues antes era chorrillo y ahora tenemos solamente algunos manantiales. Algunas capas tienen piedras rodadas. Sabemos que las piedras rodadas son piedras de ríos que han venido rodando de la cordillera y chocándose unas con otras se vuelven pues así los famosos chungos. De modo que las capas de chungos o piedras rodadas es una prueba totalmente fehaciente de que ha venido de los Andes rodando después de un huaico, después de un aluvión. Los geólogos saben que lo que ha ocurrido en tiempos pasados puede volver a ocurrir. De modo que aquí vemos piedras rodadas de aluviones. Puede que en un futuro, tal vez cercano, un aluvión creado ahora más con el calentamiento global, el cambio climático, se derrumba las montañas, invade Lima y tenemos nuevamente una capa. Sin embargo, debemos señalar que en los millones de años se ha ido formando cauces poco a poco. Por eso el río Rímac tiene su cauce, ya no va a ser tan, salvo que sea muy grande este aluvión, rebalsaría, pero por lo menos por ahora se va por los lugares que ya son bastante conocidos. Nosotros nos encontramos en este mismo momento sobre los antiguos depósitos del río Rímac. El río Rímac divagaba y depositaba los cantos y bolones, así como se denominan estas piedras redondas que vemos en los ríos, en diferentes partes. Es tanto así que, por ejemplo, en la construcción, edificios recientes que han construido en el Paseo de la República, o si hacemos un hueco, el que nosotros llamamos calicata, en el término de ingeniería, encontraríamos cantos y bolones. Si vamos a la Costa Verde, también podemos apreciar que en los acantilados tenemos piedras de esa forma, ¿no? Prácticamente en toda la parte, digamos, central de Lima, ¿no? El Rímac, Cercado, La Victoria, San Isidro, Surquillo, partes de Surco y la parte central. Lo que ocurre es que el clima cambia, entonces cambian los patrones de precipitación y por lo tanto cambian los caudales, ¿no? Cambian los patrones de distribución de caudales. Cuando se habla de cambio climático se debe entender que eso es siempre ha sido un proceso natural que, claro, en los últimos tiempos está exacerbado por la producción de gases de efecto invernadero,
pero cambio climático siempre ha habido, ¿no? Hay un libro publicado recientemente por la Universidad de Piura, en la que Gonzalo de Reparás indica pues, que había incluso lagunas glaciares a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces el clima cambia, y es cierto, el Rímac divagaba por todo este sector, pero el clima ha cambiado y trae mucho menos agua que antes, ¿no? Sí, en varias quebradas de la costa peruana yo he encontrado depósitos de piedras muy grandes, que no sé, la única manera que se explica es que habían caudales mucho mayores a los que se registran ahora. Pero el clima ha cambiado y bueno, los registros de los últimos años, en unos casos indican tendencias, digamos, a la baja, en otros casos no. Y es más, los modelos de cambio climático también siempre uno trabaja con escenarios porque no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar, ¿no? Estamos en la Costa Verde, en la que hay varios manantiales desde Magdalena hasta Chorrillos. Agua dulce que puede uno beber sin problemas. Claro, es mejor hervirlas. ¿De dónde vienen estas aguas? Vienen de las lluvias que hay en la cordillera de los Andes a diversas altitudes. Dependiendo de la altitud a la que ingresó el agua en el subsuelo, van escapándose por capas a diversa altura. Acá en este lugar, en la Costa Verde, hace 40 años caía justamente estas aguas por las diferentes capas que nosotros conocíamos como chorrillos. Luego, con la explosión demográfica, Lima está repleta de pozos que han succionado el agua y han desaparecido las capas superficiales. Sin embargo, porque estos pozos tienen límite de profundidad, hoy ya no han podido eliminar las capas que llegan hasta el borde del mar, agua dulce. A eso le llamamos los manantiales, que en realidad son riachuelos subterráneos que van a desembocar al mar. Esta agua viene desde la cordillera de los Andes, pero también puede venir de Chosica, depende cómo ingresó al subsuelo. Las lluvias que ingresan, por ejemplo, por San Mateo, esas han ingresado bien profundamente y llegan al mar, pero en realidad por debajo del nivel del mar. O sea, son capas de agua que surgen de las profundidades del mar. Algunos barcos engallados los succionan para abastecerse de agua en sus reservorios. Pero las que tenemos acá en la Costa Verde, estos tienen una edad de unos 6 años, que significa que han ingresado básicamente desde Chosica hasta Lima. Dependiendo en qué momento el río Rímac ha cargado el acuífero, vamos a tener agua de una u otra capa. El primer manantial es llamado La Estrella porque está en la playa Estrella, en Miraflores, que es un riachuelo que va y desemboca al mar por las piedras, y ahí se ha interceptado para hacer, digamos, un pozo que puede obtenerse el agua. En Barranco tenemos otro pozo en el restaurante La Cala, y ahí más bien se ve claramente que transcurre sin problemas hacia el mar. Luego en Chorrillos hay agua que surge de la arena, porque por presión llega al fondo y nuevamente surge, se llama un surgente de agua. Ahí tenemos también en Chorrillos pozos ya cerrados que con bombas se extraen para que los tanques cisternas sean abastecidos de agua. Hace unos 30, 40 años estaba aquí en la playa Estrella y vi una paloma que bajaba del parque de Salazar y comenzó a picotear al borde del mar, en la arena. Me llamó la atención, pensé que era una gaviota, pero me acerqué, era una paloma y estaba bebiendo unas burbujas de agua que salía de la arena. Había un jardinero que estaba regando un poco el jardín, vino y probó el agua y le pregunté por qué no usan esa agua para regar los jardines. Voy a consultar con los ingenieros, dijo, y años más tarde vi pues que efectivamente empezaban los primeros tanques cisternas a succionar el agua de estos lugares para regar al principio los jardines de la Costa Verde. Hoy en día hay pues los tanques cisternas que llevan agua para regar los jardines de Miraflores, San Isidro, Magdalena, Barranco. Esto significa pues que hay mucha agua que llega al mar y que no es aprovechada.